Al principio del mes de octubre, hoy estamos en el primer domingo de noviembre, habíamos empezado a considerar la importancia de la vida en el Espíritu. Y yo quiero volver hoy sobre ese tema en un aspecto muy significativo que marca definitivamente cuál será nuestra respuesta a ese llamado de Dios a vivir en el Espíritu. En el capítulo 8 de Romanos, el Espíritu Santo lleva al apóstol Pablo a enfocarse en esta enseñanza doctrinal, que es una de las doctrinas fundamentales para la iglesia, la nueva vida en Cristo. En los primeros versículos del capítulo 8 de Romanos, por ejemplo, versículo 1, donde Pablo escribió, en los manuscritos originales está esto que dice al principio: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa frase está en presente, en un continuo presente, y habla de la hermosa realidad de los que permanecen en Cristo. Y entonces, avanzando en la descripción que hace Pablo, hablando de todos los beneficios que eso conlleva, él dice, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, es decir, que la justicia de la ley aplicada sobre la persona del único justo significara entonces la ocasión para que en la fe podamos recibir esa justicia como una declaración de Dios, aunque no lo merecíamos. Y entonces Pablo dice allí, al final del versículo 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que han experimentado esta obra gloriosa del Espíritu de Dios, trayendo justificación de vida por medio de la fe en Cristo Jesús, son llevados a una experiencia de transformación en donde realmente aprendemos a destacar lo valioso que es andar en el Espíritu. Pero ahora quiero que vayamos unos versículos más adelante. Y antes de leer en el mismo capítulo 8 de Romanos, los versículos 5 al 8 y el 13, quiero decir algo en esta introducción. En estos primeros versículos de Romanos capítulo 8, como así también de una manera muy específica en el capítulo 5 del libro de Gálatas, el apóstol Pablo declara que la nueva vida en Cristo se desarrolla andando en el Espíritu y viviendo por el Espíritu. Para Pablo, el vivir en Cristo era su todo. No había otra cosa. Y esto era el resultado de su propia experiencia, porque él entendió que así como en Cristo hay beneficios, también hay responsabilidades que vienen como resultado de andar y vivir en y por el Espíritu de Dios. Se podría decir que este fue uno de los temas más sobresalientes que ocupó al apóstol Pablo en el resto de sus días.
ya que la mayoría de sus cartas, cuando las estudiamos, nos damos cuenta que tratan del valor doctrinal de permanecer en Cristo y como resultado andar en el Espíritu. Permanecer en Cristo me lleva a conocer a Cristo. Y esto es posible. Conocer a Cristo es posible por el Espíritu Santo que vino y hace morada en el creyente y nos da testimonio en nuestra propia vida de Cristo. Y es por el Espíritu Santo que empieza en el creyente un proceso integral de cambios en todas las áreas. Ese proceso involucra, primero, no hay cambios si no hay convicción de algo viejo que nos sirve. Y ahí el Espíritu Santo actúa trayendo convicción de pecado. Y cuando hay convicción de pecado, una luz se enciende en el interior y el Espíritu Santo empieza a guiarnos a toda la verdad. Y cuando nos guía a toda la verdad, que es en Cristo Jesús el Señor, somos conducidos a una experiencia que Pablo dice es de gloria en gloria por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo se realiza esa experiencia? A través de batallas espirituales. Batallas espirituales que nos van a llevar a renunciar a lo que no es bueno y afirmar lo que sí es bueno. Ese proceso continuo manifestado por la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente, en su interior, me purifica. Y al mismo tiempo que me purifica, empieza a producir algo hermoso en la vida espiritual. Trae crecimiento y madurez. Entonces, cuando hay crecimiento y madurez, el carácter de Cristo está siendo formado en tu vida y en mi vida. Ese proceso es el que me prepara para andar y vivir por el Espíritu, experimentando una vida nueva que es la vida del Espíritu. No se trata simplemente de respirar, del aliento natural. Hay algo que es mucho más importante y superior que la respiración, y es la vida espiritual, que es la esencia misma de la vida. Sin lugar a duda, que ese proceso, a través de un crecimiento, va a traer buen fruto, el cual Pablo lo destaca en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 22 y 23, como el fruto del Espíritu. Cuando hay crecimiento, no faltará todo lo que allí Pablo menciona en el fruto del Espíritu, un gran racimo de uva con un montón de granos que representan las virtudes que vienen a través del Espíritu en la vida de alguien que antes vivía sin destino, pero que ahora es llamado a un destino de gloria. Y en la preparación de ese destino, Dios trae una capacitación de excelencia y hace que nuestra vida empiece a ser hermoseada por medio del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es un testimonio fiel del siervo.
Escuchaste bien, hermano. Es un testimonio fiel del siervo que permanece unido a Cristo. ¿Saben por qué? Porque el siervo que permanece unido a Cristo es uno que está perseverando en la doctrina de Dios, en la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esa es la sana doctrina. No me voy a cansar de decirlo. Aunque muchos lo proclaman y se llenan la boca de sana doctrina. Pero aquí está la verdadera sana doctrina. Y es a ella en donde Dios nos quiere llevar a una experiencia de gloria. Pero para eso es necesario perseverar en la sana doctrina. En el proceso. Ese proceso de gloria que el Espíritu Santo manifiesta en nuestras vidas. Hay un área específica donde se desarrolla la madre de las batallas para tener crecimiento y madurez. Hay un área específica en donde Dios trabaja continuamente, porque es un área que está activa en nuestra vida en todo tiempo, aún en el momento de enfermedad está activa, no descansa, no reposa. La madre de las batallas para tener completa victoria es la batalla que se realiza en la mente del hombre y de la mujer. Nuestro mayor conflicto no es contra Satanás. Nuestro mayor conflicto es con nuestra mente. Es un área que está activa en todo tiempo. Y ¿saben una cosa? Cuando nos damos cuenta de la importancia del Espíritu Santo, descubrimos que es el único que está capacitado para traer la iluminación, la instrucción y la dirección correcta que necesita la mente a fin de conocer el camino y su destino final. Dios no nos trajo para que nos deleitemos en las obras de la tierra. Dios nos trajo con un destino de gloria. Y es por eso que hace poco escuché a un pastor argentino que vive en España, una frase que me gustó mucho porque él dijo: Dios no vino a complacernos, Dios vino a transformarnos. Aleluya. El título de este mensaje es La batalla de los pensamientos. Y presta atención, porque el énfasis de Pablo en estos versículos que vamos a leer está enfocado precisamente en ese lugar, que es un lugar de definiciones, de decisiones, las cuales solo se concretan en la voluntad. Vayamos a la lectura bíblica, Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 y luego el versículo 13. Y dice así la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan, grábate esta palabrita, piensan. La actividad del hombre en su vida pasa principalmente por la mente. Piensan ¿en qué cosa? Los que son de la carne, en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Y entonces Pablo dice, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto, dice Pablo, versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, porque el hombre por sí mismo no puede
Solo por el Espíritu puede. El Espíritu de Dios. Y entonces dice, versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto significa, no están aprobados. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No lo dice Sergio Coponi, lo dice Dios en las Escrituras a través de este hombre llamado el apóstol Pablo. Auténtico apóstol. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿quién hace morir las obras de la carne? El Espíritu de Dios. Y si hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice Dios? Viviréis. Viviréis. Aleluya. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para volverse atrás. Si Él lo ha dicho, así su palabra tendrá un fiel cumplimiento. Cuando una persona tiene conciencia, y por eso fue tan importante detenernos en el capítulo 7 de Romanos, descubrir cuán frágil soy en mí mismo y tan incapaz de responder al llamado de Dios, si no es por la obra de su gracia y el testimonio poderoso del Espíritu de Dios. Cuando una persona tiene conciencia de que sus tropiezos y fracasos, sí, lo dije así, tropiezos y fracasos que todos los tuvimos, dolores y miserias que todos los tuvimos y aún quizás todavía los tenemos, han sido consecuencia de malas decisiones y de un estilo de vida incorrecto. Puedo entonces, cuando tengo conciencia de esto, de mis malas decisiones, de mi manera de vivir incorrecta, puedo saber la importancia, pero más que la importancia, la necesidad de hacer cambios radicales. Eso significará, cambio radical significa dar una vuelta de página, un giro de 180 grados. Algunos empiezan a girar y siguen girando y llegan al mismo lugar. Giraron 360 grados, no sirvió de nada. Es un giro de 180 grados. Yo iba para allá, ahora voy para allá. Y eso indica que necesito reemplazar el viejo estilo de vida acostumbrado a qué cosa. Perdonen lo que le voy a decir, pero es una realidad que todos la vivimos. Acostumbrado, ese viejo estilo de vida está acostumbrado a qué cosa, a la mentira, al engaño, a la trampa, a lo escondido. Y si yo quiero reemplazar ese estilo de vida viejo, eso va a demandar cambios profundos en el modelo de pensamiento. Jesucristo le dijo una vez a aquellos fariseos hipócritas, legalistas, que vinieron a cuestionarle porque sus discípulos no se lavaban las manos al comer. Y el Señor le dice, ustedes no entienden nada, estoy parafraseando, ustedes no entienden nada, porque el problema no está en lavarse o no lavarse, porque lo que entra por la boca va a la letrina, sale de nuevo. Pero el problema del hombre es lo que sale del corazón, lo que proviene de sus pensamientos, porque lo que el hombre pensó, luego lo acciona. Y del corazón, dice el Señor, es lo que contamina al hombre. La fornicación, el adulterio, el maltrato, la mentira. El cambio de modelo de pensamiento
se inicia cuando yo entiendo la importancia de renunciar a viejos hábitos aprendidos. No importa de dónde vino la influencia, y hay mucha influencia en este mundo. Lo que importa es que al recibir luz y tener entendimiento de lo que en Dios es aprobado, yo necesito renunciar a viejos hábitos aprendidos, porque es la única manera de recibir nuevos y mejores hábitos de vida. No puedo recibir lo nuevo y bueno sin desprenderme de lo viejo y malo. No puedo. Es imposible. En la vida de un cristiano no hay mixtura. Es sí o es no. Es blanco o es negro. No hay término medio. Por eso el Señor dice que los que son tibios, Él lo vomita de su boca. Tenemos que ser radicales. Ahora déjame decirte esto. Un hito fundamental en la vida de un hombre, de una mujer, para revelar el modelo de pensamiento de la persona, es conocer tres cosas. ¿Cuáles son sus relaciones? ¿Cuáles son sus hábitos? Y por último, ¿cuál es el modo en que invierte su tiempo? Hay un viejo refrán. Los refranes son dichos populares que encierran sabiduría. Hay un viejo refrán que dice así: dime con quién andas y te diré qué cosa. Te diré quién eres. Eso nos habla de relaciones. Otro refrán. No sé si lo leí en algún lado, pero lo escribí. Y dice: dime lo que haces habitualmente. Dime lo que haces habitualmente y te diré lo que es importante para ti. Esto nos habla del uso del tiempo y prioridades. Otro dicho, no sé si lo leí también, pero lo escribí. Y dice: dime cómo haces lo que haces y te diré para quién lo haces. ¿Lo haces para un hombre? ¿Lo haces para ti mismo? ¿O lo haces como para Dios? Y eso nos habla de motivaciones. Cada una de esas expresiones están revelando un modelo de pensamiento aprendido y es el que rige en los actos de nuestra vida. Pero el apóstol Pablo declara en su carta a los Gálatas una sentencia, la cual debemos aprenderla y no quedarnos con los refranes, porque definitivamente lo que importa, el desarrollo del propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro destino final, es el testimonio de Dios en su palabra, que viene para iluminar, para afirmar, para bendecir nuestras vidas. El apóstol Pablo declara a los Gálatas una sentencia que no debe ser negociada. Es decir, algo que debe ser parte de nuestra vida como una convicción, aunque nos sacudan
las circunstancias que vivimos, no nos vamos a mover de allí. Y dice Pablo, Gálatas capítulo 5, versículo 25, y le voy a leer la versión NBI, Nueva Versión Internacional, y dice así: si el Espíritu de Dios, si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pablo? Si el Espíritu de Dios me ha dado vida nueva a través de una regeneración, de un nuevo nacimiento, pues lo lógico y sabio es que sea el mismo Espíritu Santo quien me guíe en mis decisiones, porque yo necesito aprender la nueva vida espiritual. O si quieren, lo pongo en la forma de una pregunta retórica. Se responde por sí mismo. Y cada uno podríamos preguntar. Yo me pregunto, si el Espíritu de Dios me dio vida nueva, ¿quién me debe guiar en esa nueva vida? Pregunta retórica. Me la hago a mí mismo. La nueva vida en Cristo es vida espiritual que necesitamos recibir porque estamos muertos en delito y pecado. Esa vida espiritual la recibimos a través de un nuevo nacimiento. No hay otra manera. Lo dice el mismo Señor Jesucristo en una conversación privada, pero muy importante en la vida de un hombre muy religioso. Conocía mucho de la palabra, pero necesitaba aprender algo que es importante. La palabra debe estar acompañada siempre del testimonio, de la obra y el poder del Espíritu Santo en un corazón que cree. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, una obra misteriosa. Porque nadie ve lo que está pasando. Solamente Dios conoce, y aquel que la está experimentando, recibiendo una revolución espiritual en su vida interior. Es misteriosa, pero es una obra viva y real. El que la experimentó sabe que es algo inconfundible. No es algo que provenga de esta tierra. Es algo sobrenatural. Es la presencia de Dios invadiendo nuestra vida a través de un momento en donde hubo verdadero arrepentimiento y quebrantamiento, y el corazón se abrió de par en par, y el Espíritu Santo se manifestó con poder. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que tiene la capacidad de guiarme, de guiarte en el proceso de desarrollo y crecimiento de la nueva vida espiritual que es en Cristo. ¿Por qué esto es posible? Porque el Espíritu Santo, en el momento en que hubo arrepentimiento y confesión, vino a hacer morada en la vida del creyente. En ese proceso, a través del Espíritu Santo, la vida de Cristo, es decir,
Cuando hablamos de vida de Cristo, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de su carácter. Estamos hablando de su modelo de pensamiento. Estamos hablando de su visión de la vida. Estamos hablando de los nuevos hábitos. Y entonces, al estar siendo formado el carácter, la vida del creyente empieza a ser fortalecida, llevada a un crecimiento y madurez espiritual que trae gozo y produce libertad en la vida interior. Cuando esto sucede, estamos aprendiendo a vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu. Solo el Espíritu Santo es capaz de producir la transformación que necesito. Y como dije antes, lo vuelvo a repetir. La madre de todas las batallas en esa experiencia de transformación tiene lugar en un área muy puntual de nuestra vida, un área que está activa en todo tiempo, y esa área es la mente. ¿Por qué es la madre de toda la batalla? Pablo lo dice en el pasaje que estuvimos leyendo al principio. Fíjense, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan. Esta palabra nos tiene que llamar la atención. Piensan. ¿En qué cosa? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y déjame decirte esto. Todo aquello en lo cual una persona se habituó a pensar es lo que luego lo va a ejecutar o realizar. Toda acción es el resultado de que antes hubo un pensamiento. El diablo me engañó. Mentira. El diablo no engaña a nadie, sino a aquellos que han cerrado su mente a la obra preciosa del Espíritu Santo, que trae luz, produce dirección y nos da guía en toda la verdad. El problema es cuando nos separamos, nos desligamos de nuestra fuente de vida. Por supuesto que el diablo es astuto y lo va a aprovechar. No es ningún tonto. Es muy inteligente, pero no es sabio. Porque el Hijo de Dios es el que tiene la sabiduría que viene de lo alto. Y en la cual Dios nos llama a ser más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. Toda acción que realizamos en la vida es el resultado de que antes hubo un pensamiento. Grábate esto. Y esto nos va a llevar a prestar atención por dónde va nuestro pensamiento. A cada instante, cada día, en todo tiempo. Tenemos que estar muy atentos. Por eso el Señor dice, velad y orad. Aleluya. Toda acción es el resultado de que antes hubo un pensamiento. Y las acciones que se repiten, puede ser que algo lo hicimos alguna vez por ignorancia, pero entendimos y reaccionamos. Pero las acciones que se repiten luego toman la forma de un hábito. Y lo que antes parecía ser anormal, ahora, a través del hábito, se normaliza. Y ya no estás consciente de que estás pisando una tierra en la cual no hay bendición de Dios. Pero Dios me dio esto, Dios me dio lo otro. Sí. Si vivimos en manera equivocada y separado de Dios,
no te confundas. No nos tenemos que confundir. El diablo es astuto también para conformarnos. Tenemos que ser sabios para reaccionar. Las acciones que se repiten van a tener luego la forma de un hábito. Algo que se normalizó en mi vida. Mentí una vez, mentí 2 veces, mentí 3 veces. Finalmente, ¿qué más da? Una mentirita piadosa. Y así seguimos. Hice trampa una vez, hice trampa 2 veces, 3 veces. ¿Qué más da? Si todo lo hace. Métale. Pero ¿cuál es el problema del hábito? Los hábitos definen tu manera de vivir. Los hábitos dicen cuál es tu credo personal. Es decir, cuál es tu creencia, cuál es tu fe, en dónde está puesta tu confianza. Y por consiguiente, cuando yo he definido mi manera de vivir, mi credo personal, sin que me haya dado cuenta, algo se formó en mí. ¿Qué se formó en mí? El carácter. ¿Qué es el carácter? Todo lo que la persona es y lo que llega a ser y a hacer. Es decir, el carácter es la esencia de la vida. En el creyente, el proceso que produce crecimiento y madurez espiritual es posible porque al nacer de nuevo recibió vida espiritual. Pero déjame decirte esto. Esa vida espiritual debe ser sustentada y alimentada por el Espíritu Santo. Y esa vida espiritual solo existe en un lugar común a todo creyente. Esa vida espiritual existe en un lugar que es común a todo creyente, en donde hay crecimiento y madurez espiritual. ¿Cuál es ese lugar común en todo creyente? Es que la vida espiritual debe ser desarrollada. Solo es posible que se desarrolle en Cristo. No sé si me está entendiendo, pero me estoy esforzando al máximo. En el futuro, cuando se acuerden de las predicaciones, seguramente van a decir, nunca nos motivó a lo emocional, pero sí nos motivó a ir a la fuente. Es lo que me mueve en la vida, hermano, porque mi convicción está acá. No me interesa la parte emocional. Sé que somos seres emocionales, pero si mi vida fluye de acá, todo lo demás se alinea con el poder de Dios y el propósito que el Señor ha declarado en su santa palabra. Y nada podrá quebrantar lo que Dios ha determinado, porque los designios de Dios son inquebrantables. Hay un lugar común y ese lugar es en Cristo. No lo dijo yo, lo dijo el Señor. Por favor, acompáñenme a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 15. Y vamos a leer 2 versículos. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor, dice el Señor. Dice el Señor.
Si lo dice el Señor, es palabra que hoy está vigente. No lo dijo un hombre, lo dijo el Señor. Y Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Versículo 7. Si permanecéis en mí. Presta atención porque hay aquí un secreto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y algo va a pasar. Aleluya. No es difícil permanecer en Cristo. La llave está en la Escritura, no en lo que te venga a decir un hombre que se levante como profeta. La llave está acá. Y lo que el hombre hable en la función que él quiera ocupar tiene que alinearse con lo que dice las Sagradas Escrituras. No importa la jineta que tenga el hombre, esto es lo que importa. Dijo un conocido teólogo, aquí hay una frase que es importante. El que permanece en mí, en Cristo. Esta frase, dice el teólogo Poole, quiere decir que hay una unión mística y espiritual entre Cristo y los creyentes. Esa unión mística y espiritual, es expresado como Cristo estando en ellos. ¿Cómo está Cristo en nosotros? Por el Espíritu. Así como ellos están en Cristo. ¿Cómo permanecemos en Cristo? En su palabra. Cristo está en los creyentes por su Espíritu. Y los creyentes están en Cristo por la fe. ¿Pero qué fe? La fe que está fundamentada en las Escrituras. Porque la fe que se separa de la Escritura es simplemente credo personal. Y Dios no nos llamó a creer cualquier cosa. Dios no nos llamó a ser crédulos. El crédulo recibe cualquier cosa. Dios nos llamó a ser hombres y mujeres de fe que están parados y afirmados y sostenidos en el testimonio de la verdad de Dios que permanece para siempre. Aleluya. El Espíritu Santo dentro del creyente es el que produce cambios internos profundos. ¿De qué sirve que yo le diga a una persona que está viniendo de una manera inadecuada que eso no es bueno, si no busco primeramente que haya un cambio en su interior? Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestras vidas. Por supuesto que si lo que está expresando esa persona es algo que está afectando al resto, hay que darle un consejo para que pueda entender el valor de volverse de esas malas decisiones. Pero los cambios en la vida lo hace Dios desde el interior. El Espíritu Santo, cuando obra, produce cambios internos profundos, y esos cambios, por supuesto, luego se van a reflejar en los actos externos de nuestras decisiones.
Pero sepamos esto, todo cambio permanente empieza primero en la vida interior. Y eso, los cambios en la vida interior, solo son posibles por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo que está presente en la vida del que cree, en la vida del creyente. Con los cambios, de una manera lógica, van a aparecer nuevos hábitos y conductas que van a dar testimonio de un nuevo modelo de vida que se va a reflejar en lo externo. El teólogo y predicador Spurgeon dijo esta frase, muy fuerte, pero si lo dijo Spurgeon, lo puedo decir, porque tengo el acompañamiento de alguien que tenía mucho peso en el campo de la teología. Spurgeon dijo, si no estás en Cristo Jesús y estás caminando en pos de la carne, no has escapado de la condenación. Muy fuerte. Muy fuerte. Romanos capítulo 8 y versículo 6. El apóstol Pablo, lo leímos hace un momento. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Cuando nuestras mentes están ocupadas en las cosas de la carne, eso trae muerte. Pero el ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Y por si a alguno le interesa saber cuáles son las obras de la carne, no las vamos a leer. Pero en sus casas, lean Gálatas capítulo 5. Pablo habla con claridad. Lo dice de una manera directa. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Pablo dice con claridad cuáles son las obras de la carne. Y en el 24, él habla de pasiones y deseos, lo cual está directamente relacionado con un alma que vive en desorden. ¿Por qué? Porque no está sujeta a los principios de vida establecidos por Dios. En Romanos 8:7, el apóstol Pablo dice que esas obras son enemistad con Dios. Es decir, que cuando practicamos las obras de la carne, como Pablo enseña en Gálatas 5, describiéndolas por su nombre, en verdad nos estamos colocando enfrentados a Dios y por supuesto separados de Dios. En Romanos 8:8 dice que en las obras de la carne es imposible agradar a Dios. Esto está indicando ausencia de fe. Y si no hay fe conforme al testimonio fiel de Dios en su palabra, esto es una clara evidencia de la ausencia del Espíritu de Cristo en nuestras decisiones. Y eso es un gran problema. Por eso dice Pablo, como bien lo vuelve a señalar en el versículo 13, repitiendo lo que ya había manifestado al principio del versículo 6. Las obras de la carne
traen como resultado muerte espiritual. Las obras de la carne son consecuencia de incredulidad, de rebelión, de maldad, de corrupción, influencias que operan en el mundo y que a veces permitimos que penetren. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué las obras de la carne llegan en oportunidad de prevalecer en la vida de personas que dicen ser creyentes? En el caso de personas nuevas en la fe, es porque necesitan crecer y madurar. Pero en el caso de personas que llevan años y años en el camino y no crecen, ¿qué pasó? ¿Por qué se estancaron? ¿Por qué no avanzan? ¿Saben por qué? Porque en el pensamiento han relegado el valor y autoridad de la palabra a un plano inferior en el momento de las decisiones. Y como resultado, esto es peligroso, apagamos la voz del Espíritu. ¿Sabe una cosa? Esto lo he visto muchas veces y miren que tengo bastante años. Muchas veces nos transformamos en autodidactas y decimos que esa es mi fe, justificando mi manera de vivir, sin darnos cuenta de que contradecimos al espíritu de la palabra. ¿Y cuál es el resultado? Empezamos a vivir vidas desordenadas. Y llego yo al punto de creer que soy el constructor de mi propia fe, porque no estoy dispuesto a sujetarme a Dios. En Romanos 8:13 dice que el resultado de vivir en la carne es muerte, pero la buena noticia, gloria a Dios, el Señor no nos deja allí derrumbados. Dice, si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, hallamos verdadera vida espiritual. Amén, hermano. No te quedes tan callado, responda a la palabra. Afirma en tu corazón una convicción. No salga de este lugar con duda, y si no, ve a tu casa y métete en la palabra y permite que el Espíritu produzca convicción. Gálatas 5:24 dice que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones. Eso significa que han renunciado a esas obras. Y si alguna vez estuvieron involucrados con arrepentimiento, se vuelven a Dios, confiesan y renuncian a esas obras. No se rinden a los designios de la carne, rechazan por completo su obra porque han experimentado la administración del Espíritu Santo, que es poderosa para traer libertad y dar vida en abundancia. Los que son de Cristo dan lugar al Espíritu Santo. Reciben iluminación y vida. Son guiados y enseñados por la palabra que el mismo Espíritu sopló, inspiró. En esas vidas siempre hay fruto espiritual. No faltará el fruto espiritual, porque será la consecuencia de esa obra preciosa del Espíritu en el interior de una vida que está creyendo.
y permite que el Espíritu fluya. Los que viven por el Espíritu producen fruto espiritual, y los que tienen fruto espiritual han aprendido a andar por el Espíritu. ¿Saben por qué? Porque están sujetos a la palabra. Vivir por el Espíritu produce fruto espiritual. Andar por el Espíritu, testimonio de estar sujeto a la palabra de Dios. Andar por el Espíritu me asegura que las decisiones, la guía y dirección en el desarrollo de la vida siempre serán dirigidos por el Espíritu Santo, en un movimiento que es progresivo y continuo, de gloria en gloria, de crecimiento a madurez, y siempre en obediencia a la palabra. Termino con esto y le pido por favor, hermano de alabanza, que me acompañe aquí adelante. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 14. El Señor iba camino a Galilea y le dice a los discípulos: tomemos esta senda que pasa por Samaria. Me es necesario pasar por allí. Si el Señor Jesús está aquí en esta mañana, y yo lo creo, es porque Él ha mirado nuestros corazones y Él quiere manifestar algo especial en nuestras vidas. Cuando se encontró con una mujer allí en un desierto donde había tan solo un pozo de agua que tenía mucha historia, el pozo de Jacob. Y allí iban de la aldea llamada Sicar, nombre que significa aldea de los borrachos, los que no tenían esperanza, los que no tenían futuro ni destino. Y allí el Señor se reveló a una mujer que fue a la hora en donde nadie la podía encontrar, porque ella se sentía avergonzada a causa de la condición de su vida. Pero el Señor no se avergonzó de ella. El Señor la buscó porque Él sabía que tenía un mensaje para su corazón. El Señor le dijo: si supieras quién es el que te pide de beber, porque estaba cansado. Estaba en un cuerpo como el nuestro, necesitaba agua. Y Jesús le dice: si supieras quién es el que te pide para beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua que permanece. Agua que en medio de las tormentas más difíciles de la vida estará sustentando lo más importante de nuestra vida, que es el Espíritu en el interior. Pero ¿saben cuál es el secreto? Jesús le dijo a la mujer samaritana: si me crees. ¿Saben cuál es el gran problema del hombre? Nos incluye a nosotros. Es la fe. Por el mal concepto que tenemos de la fe. Esta mujer no estaba exenta de fe conforme a las influencias que ella recibió en su época. Por eso ella le dijo: nosotros, hablando de los samaritanos, decimos que en este monte
donde estaba el pozo de Jacob, el monte de Gerizim, es donde se debe adorar a Dios. Fe. Pero ahora Cristo viene para derribar los paradigmas que están presentes en la mente y el corazón del hombre a causa de una fe que no está establecida en el lugar exacto. Dios quiere que sepamos que nuestra fe no se tiene que mover de aquel que es la roca. Por eso Cristo le dijo, si me crees y me pides. Si me crees y me pides. Jesús nos dice, yo te doy ríos de agua viva, de los cuales brotan vida eterna. Y cuando la vida eterna está fluyendo, ¿qué importancia tienen las circunstancias, las experiencias temporales? Si tenemos un tesoro en vaso de barro, pero es la presencia misma del Señor que está fluyendo y que es poderoso para cambiar aún tus circunstancias y mostrarte que Él es Dios que está presente. Más adelante, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, Jesús fue como buen judío. Buen judío. Tenemos que amar a Israel. La salvación viene por medio de un judío. Pero este no era cualquier judío. Era el mismo unigénito Hijo de Dios que se encarnó. Como buen judío, él iba a las fiestas tradicionales que Dios había señalado a su pueblo para que se encontraran con Él y celebraran. ¿Saben una cosa? No dejes pasar la próxima oportunidad de una convocatoria para un encuentro unido con las iglesias. Porque quizás sea la oportunidad para que Dios en esa experiencia esté forjando algo en tu vida que te lleve a un punto donde tu fe va a entender que lo que importa sobre todo es Dios. Porque la fe en definitiva, se lo decía los otros días Aldana en su casa, la fe no se trata de mí. A veces queremos levantar la fe como un estandarte de mis propios méritos. La fe no se trata de mí, la fe se trata de Dios. Y estando en aquella fiesta, el Señor mira y ve que el sacerdote iba a un estanque y buscaba agua con un jarrón y venía al altar y lo derramaba. Era un rito, era una tradición. Con ello querían simbolizar la búsqueda de ese pueblo de la pureza que trae vida espiritual. Y cuando Jesús lo ve ocupado en un rito, en una tradición, les dice, ¡hey! Les llama la atención, levantan alto su voz. Y entonces Él proclama en aquella fiesta, el que cree, venga a mí. Y ríos de agua viva correrán de su interior. Cristo está interesado en el bien para tu vida, para mi vida,
Él anhela lo mejor para vos y para mí. Jesucristo dice, el que cree, venga, venga, porque algo glorioso va a ocurrir. Ríos de agua viva brotarán del corazón, y eso es la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Te invito a estar en pie, por favor. Aleluya. Oh, Señor, estamos delante de ti. Nada podemos esconder. Tú lo sabes todo. Sí, Padre, tú todo lo sabes. Tú conoces lo más profundo de nuestra vida. Tu palabra llega allí en donde ningún hombre a través de su ciencia puede llegar. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, como espada de dos filos, que viene y separa el alma y el espíritu, y a cada una de ellas le comparte aquello que es especial en la obra que tú estás manifestando. Palabra que separa las coyunturas y los tuétanos, lo más profundo de nuestra vida. Palabra que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Tan solo cree a mi palabra y recibe el testimonio del Espíritu Santo. Aleluya. Una vez el Señor llegó tarde a una cita. 4 días se demoró. Y cuando al fin estaba en el lugar, ya su amigo estaba colocado en un sepulcro. Y Jesús, viendo el dolor que había en esa experiencia que estaban viviendo las hermanas del muerto, Él pidió que lo llevaran al lugar de la tumba. Y estando allí, parado frente a aquella tumba, Él pidió que quitaran la tapa de la entrada al sepulcro. Y la hermana Marta dice: Señor, no conviene, porque hace 4 días que está el cuerpo colocado allí. Seguramente ya está despidiendo olor. Y Jesús, el que se había revelado como la vida y la resurrección, ¿estás necesitando que Dios resucite algo en tu vida? Escúchale a Jesús, pues Él lo ha cambiado. Él le dijo a Marta: yo soy la vida y la resurrección. Y cuando Marta quiso oponerse, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Oh Señor, ayúdanos, Padre. Tú sabes cuán flojos somos en nuestra propia naturaleza. Pero Señor, a través de tu palabra podemos conocer y entender cuán gloriosa es la habitación del Espíritu Santo en nuestra vida.
el cual es poderoso para transformar todo lamento en baile y llevarnos a una experiencia en donde la vida fluya. Aleluya. El Señor está aquí. El Señor te dice, si crees, verás la gloria de Dios. Al que cree y viene a Él, el Señor dice, ríos de agua viva fluirán. Aleluya, la misma presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo lo creo. Yo lo creo, Padre. Levanto mis manos hacia ese santuario celestial, en donde tú, Señor, estás sentado en un trono de gloria. Y te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, pues tú eres incomparable, tú eres inigualable, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que da vida y que resucita. Aleluya. Gracias, Dios. Prepara nuestros corazones, Señor, para que en esa fe que el Espíritu Santo está infundiendo en nuestra alma, seamos capaces, con un corazón contrito y humillado, de acercarnos a tu mesa en gratitud y con alabanza y oración, poniendo nuestra vida en sujeción al gobierno y autoridad de tu palabra y a la obra preciosa y poderosa de tu Espíritu Santo. Oramos, Padre, en esta mañana, dándote gracias por tu presencia. En el nombre de Jesucristo el Señor. Aleluya.